El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Levanta tu bandera, el tiempo llegó, se escucha un clamor en esta nación. En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, tu programa Contigo en la Mañana. Muy buenos días, gracias por conectarte con nosotros en el programa Contigo en la Mañana. Le habla la evangelista Olga Miranda de la Iglesia de la Senda Antigua. Nuestros pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega le envían un caluroso saludo a través de estos medios de comunicación y nosotros un abrazo fraternal a todos los buenos puertorriqueños y a todas las naciones que nos ven. Y en esta mañana seguimos, ¿verdad?, con la serie El trigo y la cizaña. Pero antes quiero hacer un anuncio muy importante. Ya tenemos en nuestras facilidades, a través de mi persona lo pueden conseguir, mi bebé. Este es el fruto de muchos años cuando el Señor me dijo que tenía que escribir. ¿Y qué escribo yo aquí? Pues escribo de los aprendizajes a través de los cambios, ¿verdad?, las temporadas de mi vida y cómo la toma de decisiones se afectó tal vez por la falta de conocimiento de la palabra, pero cómo la misma palabra me ayudó a seguir adelante. Queremos que pueda llegar a sus hogares, está en Amazon, pero si usted lo quiere tener directamente a través de mi persona, puede comunicarse al 787-209-7770 cuando el pecado se asoma. Es un libro de autorreflexión para ti, para tu familia. Lo puedes adquirir y darlo como un regalo que va a bendecir la vida de los tuyos y de los amados. Ahora vamos a continuar con el programa y tenemos de invitado a Alberto Paniagua Planel. Saludos, Olga, nuevamente. Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Pues como estuvimos cerrando el programa anterior, que leímos cómo Satanás, ¿verdad?, en el cielo fue echado. Y cómo vemos que él en el cielo empezó con esta semilla de cizaña. Porque dice la palabra que cuando fue expulsado por su envidia o por su afán o por querer ser como Dios, él se llevó una tercera parte de los ángeles. ¿Y cómo él logra llevarse una tercera parte de los ángeles? Tuvo que hablarles, decirle, mira, yo tengo estos atributos, yo tengo sé tanto, o mira mi música, y todos eran dones y talentos que Dios le había dado. Así que tenemos que estar muy pendientes, ¿verdad? Porque esos atributos y todo eso lo podemos ver en el plano terrenal. Estamos hablando del plano espiritual, pero es la parábola del trigo y la cizaña, pues es eso, un plano terrenal del trigo y la cizaña comparado con lo celestial. Pues vemos aquí cómo fue expulsado, se llevó una tercera parte y sigue su trabajo, porque él no descansa, Olga. El Satanás no descansa de estar sembrando cizaña, porque ¿qué es lo que hace la cizaña? Es división. O sea, él lo que quiere es dividir al pueblo de Dios. Él quiere dividir y ir en contra de todo lo establecido por Dios. Y vemos en Ezequiel 28:15 que dice así: perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, o querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. O sea, está hablando de que era un querubín hermoso, el querubín protector,
Dice que era un querubín, ¿verdad? Que era bello, o sea, tenía muchos dones. Y muchas veces podemos ver en el plano terrenal personas con muchos dones, con muchos talentos, entonces se enaltecen a sí mismos y no enaltecen al Dios que le dio esos dones. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque esta semilla de la cizaña, sabemos por dónde viene el maligno a sembrar. Muchas veces hay personas que comienzan en unos ministerios basados en la palabra y luego se enaltecen por los dones y talentos que Dios le ha dado. Dice que aquí, ¿verdad? Dice, luego, aquí en la tierra, continuó sembrando la semilla de la cizaña con Adán y Eva. O sea, fue expulsado del cielo por ¿verdad? Por este afán que tenía de poner un trono más alto que el del Señor, de Dios. Y aquí en la tierra, dice que la mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso. O sea, él empezó a hablarle, come de la semilla, come de este fruto, que vas a hacer, van a ser abiertos tus ojos. Y entonces dice que a Eva el fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Vemos aquí cómo la cizaña infecta a uno, infecta al otro, y eso sigue contaminando. Aquí vimos en el plano natural que nos dice que la cizaña es un fruto venenoso y que contamina al trigo, que le quita nutrientes, que le quita sol. Pues aquí lo vemos, cómo él logró convencer a Eva y Eva le dio a su esposo Adán, ¿verdad? Y a mí me gusta como cuando queda aquí escrito, ¿verdad? Dice, la mujer quedó convencida. O sea, que la palabra de esa persona tiene una astucia, ¿verdad? Sí. Unas palabras persuasivas que logran convencer a la persona. Es como un buen vendedor. Uh-huh. Un buen vendedor, tú sabes que es buen vendedor porque te convence. Claro. Tiene la habilidad de que tú le dices que no, y la persona sigue buscando estrategias de cómo convencerte de que compres un auto, una casa. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo, ¿verdad? El trabajo de Satanás, ¿cuál es? Separar al hombre de Dios. Exacto. Y entonces aquí me gusta mucho cuando dice la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. O sea, que todo se ve atractivo, todo se ve chévere. Y quiso la sabiduría que le daría. ¿Qué quería? La sabiduría. ¿Qué quería Satanás? El trono. En el caso de ella era la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estabas mencionándolo, que estaba con ella, y él también comió. O sea, que no solamente se contaminó ella, sino que contaminó al que estaba cerca. Claro. Por eso de la cizaña, no solamente la persona que está contaminada hace daño, sino que también contamina a otro y se sigue regueando como el cuento de la papa caliente, ¿verdad? Ajá. Que tú dices el chisme y entonces sigue corriendo y cuando sale el final del juego, sale completamente distorsionado. Claro. Amén. Sigue corriendo. Eso la Biblia nos habla. Andarán dos juntos si estuvieran de acuerdo. O sea, la Biblia nos establece, ten cuidado con quien tú andas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te puedes contaminar, te puede dañar, ¿sabes? Entonces también lo que tú oyes, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué estás oyendo? ¿Le estás prestando los oídos a lo que no edifica? Pues se te va a añadir. Y esto fue lo que le pasó a Eva. Eva tenía unas instrucciones de que no comieran del árbol, ¿verdad? Y le prestaron el oído a lo que no tenían que prestarle el oído, ya que Dios caminaba con ellos en el Edén. Y cuando ellos desobedecen, ¿qué viene? Pues viene la muerte. Aquí vemos cómo la cizaña, vemos cómo la cizaña contamina el trigo desde el principio. O sea, desde la creación. Esa cizaña entró. Por tal razón Jesús le enseñó este principio del trigo y la cizaña, porque para establecer el reino, esta tarea de Satanás tiene que ser erradicada de las iglesias. O sea, tenemos que ser astutos, ¿verdad? Como dice la palabra. Manso como paloma y astuto como serpiente. Saber identificar la cizaña. Tenemos que estar
todos siempre alerta, ¿verdad? Pues como dice la parábola, que cuando el hombre sembró la semilla, los hombres fueron a dormir. Si te duermes, la cizaña va a aparecer, ¿verdad? Porque esa es la semilla que va a sembrar el enemigo. Dice que la cizaña produce que el trigo no madure para que su fruto sea mínimo y si es posible que se pierda. El trigo contaminado y la cizaña serán echadas al fuego. O sea, cuando va a llegar un momento, como dice la parábola, que Dios que va a dar la orden del dueño del campo, ¿verdad? A los segadores, a los segadores, a los ángeles, a que vengan a cegar. Y dice que van a cegar, a separar, coger el trigo, hacer unos manojos y echarlo en el fuego. Pero acuérdate que el trigo que está contaminado también va a ser recogido junto con la cizaña. Eso es lo que nosotros debemos procurar, no contaminarnos. Vemos aquí como Eva y Adán fueron contaminados, ¿verdad? Dice que el fruto de esta semilla es la división, diseminando herejías en la sana doctrina que inducen a error a los creyentes, provocando que pequen. O sea, todo este plan del enemigo de sembrar esta semilla, ¿verdad? Es para que el cristiano se pierda. O sea, mientras más pueda llevarse con él, nosotros tenemos por eso perseverar, seguir siendo la resistencia de Dios aquí en la tierra. Hay muchos ejemplos, ¿verdad?, que nos da, como tú mencionaste, de hombres que han traído unas enseñanzas al pueblo de Dios, que yo escuché a uno de nuestros hermanos decir que venía de una iglesia que era salvo, siempre salvo. O sea, que tú pecabas, tú podías hacer lo que tú quisieras y ibas a ser salvo. O sea, imagínate esa enseñanza de este hombre, ¿verdad?, que tenía a cargo una iglesia, una congregación. Pues ahora vamos a tener una pausa y vamos a seguir porque es muy interesante el tema de hoy. No te vayas, continuamos con el programa Contigo en la Mañana. La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. la tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Continuamos con el programa Contigo en la Mañana, ya estamos en el final, ¿verdad?,
de esta serie, que fueron 3 programas con porque este tema es amplio y usted puede seguir buscando de este tema tan interesante, el trigo y la cizaña. Pero queremos darle 2 ejemplos bíblicos de cuando el trigo está contaminado. Y les vamos a pedir, ¿verdad?, que busquen su Biblia y les voy a leer un pedacito aquí de Números 12, del 1 al 6, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueño, y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Mire, hermano, esto es tan y tan serio que María y Aarón pues se pusieron a hablar. Y humanamente puede ser que en algún momento uno pueda, ¿verdad?, pensar algo o hacer un comentario. Pero dice la palabra: ay de los que se meten con un ungido de Jehová. Y ese ay, cuando usted lee en la Biblia, ay quiere decir maldito. Pero queremos también hablarle de otra historia que Alberto va a compartir de Coré. Así es, Olga. Estamos en número 16. Y es interesante esa historia que tú acabas de leer, junto con esta de Coré, que está en número 16. La voy a parafrasear, ¿verdad? No voy a leerla directamente de la Biblia. Pero es interesante cuando leímos en el programa anterior, creo que fue en el primero, del pastor Narváez, que nos habla de cómo dentro de las congregaciones es que salen estas sectas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque encuentran que la iglesia no está basada en la palabra y se forman estos grupos con sus propias visiones o religiones. ¿Ves? Entonces, quiero también recalcar que aquí en Coré, pues le pasó lo mismo que a Aarón y a María, ¿verdad? Porque Coré fue a criticar la forma en que Moisés y Aarón estaban conduciendo al pueblo. Ellos dicen así, ¿verdad? Dice: Coré y 250 príncipes, líderes de renombre, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. O sea, tenemos que entender de que lo que él estaba diciendo, sí, claro que sí, que en medio de la congregación, de nuestra congregación, está Jehová. Pero ellos estaban como molestos, porque dice: basta ya de vosotros. Y entonces luego agregan: porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Es muy cierto lo que dijo Coré, pero el detalle es que la asignación de guiar al pueblo le fue dada a Moisés, y su rebelión le costó la muerte de su familia, y los 250 que estaban con él fueron consumidos por el fuego. Luego toda la congregación le fue a reclamar a Moisés por la muerte de Coré, y Dios los hizo exterminar a todo el pueblo de Israel por el clamor de Moisés, y Aarón murieron 14.700. O sea, que vemos que esta rebelión de Coré, de irse en contra de la autoridad que Dios le había delegado, ¿verdad?, de conducir el pueblo, le trajo la muerte a él y de su familia, y de los 250 que le siguieron. Uh-huh. O sea que la rebelión trae muerte. Puede ser espiritual,
puede ser de muchas formas, ¿verdad? Y eso fue la cizaña que Esa es él, la ¿verdad? Al hablar en contra de Moisés. Exacto, esa semilla. Esa Esa semilla de la cizaña la vemos aquí, manifiesta. Pero entonces, mira cómo esa semilla siguió contaminando, que llegó hasta el pueblo. O sea que más adelante, el pueblo, viendo lo que le sucedió, cómo se abrió la tierra, se tragó a estos hombres, vinieron a refutarle. ¿Cómo tú has permitido o cómo tú has hecho con Coré y con esta gente que los mataste? Ahí entonces el Señor envió una mortandad que murieron 14.700. Terrible. O sea que esa semilla sigue contaminando y se sigue esparciendo. Y nosotros estamos llamados a no contaminarnos. Tú sabes que se me olvidó, ¿verdad? Antes de continuar con Coré, se me olvidó mencionar cómo, ¿verdad? Esta envidia que tenía María y Aarón, ¿verdad? Por ese líder, ¿verdad? Y eso pasa en la vida real. Dice aquí en las notas que tengo, entre la cizaña se formó como una envidia y la lepra causó la detención del campamento. Esto contaminó toda la cosecha en estancamiento y crecimiento. O sea, es la magnitud. Es como algo tan pequeño puede causar unos estragos mayores. O sea, que uno en nuestra humanidad nunca pensamos que algo tan pequeño como un comentario o algo puede alcanzar toda una iglesia Así y destruirla. Mira qué interesante. Ahora que tú estás hablando de eso, de esa magnitud, pues mira lo que es ser trigo maduro, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo que nosotros lo vivimos. ¿Por qué? Porque la pastora se convirtió en una campaña de un hombre que estuvo predicando 3 días. Y en esos 3 días, la única que se convirtió fue el apóstol. Pero él puede haber pensado, fracasé, mira, todo lo que es 3 días. Pero él no sabía el alcance que iba a tener el ser obediente, ir a predicar y sembrar la semilla. Tú no estás llamado a que se conviertan multitudes. Tú estás llamado Hacer tu trabajo. a predicar la palabra, a sembrar la semilla. Exactamente. Así mismo, vemos como una semilla mala, ¿ves? Contaminó tanta gente y los estragos que hace de detener el campamento, de que hayan muerto 14.700 personas del campamento, más los 250, más su familia. O sea, tanto negativo como positivo. Si siembras mala semilla, ¿cuáles van a ser tus frutos? Si siembras buena semilla, mira los frutos que nosotros estamos aquí pudiendo hablar por estos medios de comunicación, por una semilla que fue sembrada por este varón que fue a predicar y la pastora fue la única que se convirtió. Pero mira la magnitud de una semilla, El alcance. madura. El alcance Eso es así. que ha podido tener hasta las naciones. Hasta No las solamente naciones. fue local, no solamente fue una iglesia pequeña, Así es. sino que tenemos una iglesia grande. Y cómo esa iglesia no solamente es local, sino es internacional. Y Extendida. cómo otros pastores han venido bajo la cobertura para Extendida. poder aprender de la trayectoria, ¿verdad? Porque eso es un apóstol, un enviado, uno que envía, ¿verdad? Y que ayuda a otros pastores a poder crecer y desarrollar esa semilla en el campo donde les ha Seguro. tocado a ellos. Alberto, ya casi antes de irnos, ¿verdad? Hay versículos para no ser contaminados. Y me gustaría mencionarle a los que nos están escuchando en esta mañana que puedes anotar, búscate un bolígrafo, un lápiz y un papel, versículos para no ser contaminados. Gálatas 1:8. ¿Tú lo tienes ahí? Dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito, Sí, para y aquellos, ¿verdad?, que no saben. Exacto. Fíjate cómo dice, aunque venga un ángel del cielo. O sea, si tú puedes ver, puede venir el predicador de naciones, puede pedir la persona que hace sanidades, la persona que tenga un ministerio internacional,
Pero si te predica algo que no está aquí escrito, Anatema. dice hasta un ángel. O sea, para que veas La magnitud. la magnitud. Sí, Señor. Vamos a compartir uno más porque ya estamos terminando. Primera de Juan 4:1. ¿Lo tienes ahí? Sí, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Ok, y ahora vamos, segunda de Pedro 2:1. Tenemos aquí que dice así, Pedro, hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Wow. Increíble, ¿verdad? Y Mateo 24:24. Dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, darán señales, grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Wow, esa es fuerte porque uno dice, wow, hasta los escogidos. Claro, Que tenemos que verdaderamente comernos la palabra y estar bien apercibidos porque esas cosas pueden suceder. claro, están sucediendo. Están sucediendo. Efesios 4:14, ¿lo tienes ahí? Dice que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artífices del error. O sea, aquí la palabra nos está diciendo que no seamos niños. O sea, que lo que está diciendo es que maduremos como el trigo, que crezcamos. ¿Para qué? Para poder, ayudar a otros, ser de alimento. Bueno, pues Alberto, se nos acabó el tiempo. Vamos a despedirnos. Esperamos que sea de bendición este programa para todos ustedes. Gracias, Alberto. Muchas gracias a ustedes y crezcamos y maduremos. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.